280 190. Es radio, es la mañana. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Pues a las 10 y 13 minutos, a las 9 y 13 minutos en las Islas Canarias, seguimos aquí con todos ustedes. Ya está con nosotros César Vidal. César, buenos días. Muy buenos días. ¿No te has cogido el puente? No, no me he cogido el puente. No te has cogido el puente, te has preferido trabajar y explicarnos. No sé si escuchaste, por cierto, César, el lunes de la semana pasada, Sí. ese especial sobre Sí, toros. muy bien. Muchísimas descargas Muy de bien. ese programa. En ese sentido, no me parece ninguna novedad, porque precisamente esta sección es de las que tiene más descargas de todas las que emitimos a esta hora, entre 10 y 12, en lo que llamamos nosotros el magazine. Vamos a hablar de Hendaya, de esas conversaciones, después con Jorge Alcalde. Jorge, buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar del tren, de lo que contribuyó el tren a acercar a estos dos personajes históricos hasta Hendaya. Pero antes voy a saludar a Carmen Carbonell. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días, Isabel. Creo además que traes noticias sobre el láser verde para todas esas personas que están interesadas en corregir ciertas disfunciones. Pero luego nos lo cuentas, entre otras muchísimas cosas de las que vamos a hablar durante estas 2 horas. Creo que vamos a hablar de gas, ¿verdad, Carmen? Vamos a hablar de gas, de fraudes que se están produciendo a propósito de las revisiones del gas en nuestro domicilio. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Toda esta información nos la va a traer desde la OCU Ileana Ipernichiano. Y también vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de la cistitis con el doctor de la Morena, que es una afección que afecta tanto a mujeres, muy habitualmente, como a hombres. También los hombres sufren problemas de cistitis. Así que vamos a abordar todo esto a lo largo de las 2 horas que nos quedan por delante. Pues ya saben todos ustedes, yo de momento voy a aprender de historia con César Vidal. Vamos a Muchas gracias, hablar Isabel, me de abrumas. esos... Tú piensas que no, pero hay mucha gente que realmente nos bajamos esos podcasts o que lo escuchamos para ampliar informaciones. Yo además ayer, indagando sobre este asunto, encontré algún que otro texto tuyo a propósito de esa entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya, y he de decir que hay detalles que están absolutamente mal contados en la historia que nos enseñan en el colegio. Desde los pequeños... te leía eso de los bostezos, eso ya dice mucho de lo que pudo ser esa entrevista, de lo que fue, ¿no? Bueno, dice mucho. Hay que tener en cuenta que la entrevista viene precedida además por un hecho que es muy importante en la diplomacia española de la Segunda Guerra Mundial, y es que España deja de ser neutral para convertirse en no beligerante. Es decir, España inicialmente era un país neutral. Franco, la guerra empezó el 1 de septiembre del 39, el 4 de septiembre da orden de estricta neutralidad a todos los establecimientos españoles en el extranjero, pero entonces se produce algo que nadie había pensado, y son las victorias fulgurantes de Alemania en las primeras semanas, en los primeros meses de la guerra. Polonia se la despacha en un par de semanas, Noruega apenas le cuesta una semana a Hitler, y de pronto se produce en la primavera e inicios del verano del 40 la campaña del Este, que en apenas unos días Holanda, Bélgica y Luxemburgo caen derrotados por los alemanes, y en apenas 2-3 semanas más Francia también es derrotada y los británicos tienen que reembarcar en Dunkerque. Esto hace que todo lo que es el sistema político en torno a la Segunda Guerra Mundial que existía en Europa cambie drásticamente. Italia, que era un país neutral, el 12 de junio de 1940 decide atacar a Francia, lo que se llamó la puñalada por la espalda, porque Francia estaba más que derrotada cuando entra Italia. Y 2 días después de que Italia entre en guerra, Franco hace que España deje de ser neutral y se declare no beligerante. Lo cual era bastante inteligente en el sentido de que, por un lado, España insistía en que no entraba en la guerra, era un país no beligerante, pero que no contemplaba de la misma manera a los dos contendientes. Es decir, había dejado de ser neutral. Y lo que se produce inmediatamente es una serie de presiones por parte de Alemania, que necesita tomar Gibraltar para controlar el estrecho y solucionar la situación en el norte de África y en el Mediterráneo, para que España entre en guerra. Eso va a acabar determinando la famosa entrevista de Hendaya del 23 de octubre del 40.
Como tú dices muy bien, sobre Hendaya se han contado muchas cosas y muchas son falsas. Es decir, por ejemplo, en la época de Franco era común hablar de que Franco había llegado con más de una hora de retraso a Hendaya para hacerle esperar a Hitler, etcétera. Esto no es cierto. Es decir, Franco llegó con unos minutos de retraso porque los trenes de la época, sobre todo la vía ferroviaria, pues no estaba para grandes alegrías, pero ni mucho menos se dedicó a hacerle esperar una hora a Hitler. Y sí es verdad la historia de los bostezos, entre otras cosas, porque Hitler tenía una idea muy clara. Cuando se produce la entrevista de Hendaya, Hitler le dice a Franco, mire usted, la guerra está acabada. Es decir, realmente esta guerra está terminada. Nosotros, para precipitar el final de la guerra, necesitamos tomar Gibraltar, y Gibraltar lo vamos a atacar en enero del año 40, en enero del año que viene. De modo que necesitamos que las tropas alemanas puedan pasar por España y forzosamente España tiene que entrar en guerra. Y ese es el argumento de Hitler. Y la respuesta de Franco, que es una respuesta pausada y muy tranquila, es, bueno, primero, Gran Bretaña no está todavía derrotada. En el caso de que Alemania llegue a invadir Gran Bretaña, es posible que los británicos trasladen el gobierno al Canadá y acaben involucrando a los Estados Unidos en la guerra. Nosotros tenemos que seguir manteniendo relaciones económicas con Gran Bretaña porque en este país se pasa muchísimo hambre. Y, hombre, si van a tomar Gibraltar y se la van a de volver a España, preferiríamos que la tomaran soldados españoles por una cuestión de honor, y eso sí, necesitamos que el material de guerra sea el alemán, porque con el material de guerra español no podemos asaltar Gibraltar. Esto empieza a provocar los bostezos de Hitler, que evidentemente no estaba para este tipo de dilaciones, y eso lo han contado distintos personajes que intervienen en la entrevista. Es decir, no iba de tú a tú, ¿no? No, ni mucho menos. Es decir, Hitler estaba acostumbrado a amedrentar a media Europa. Es decir, había amedrentado a la gente de Checoslovaquia y había desmembrado Checoslovaquia en un momento determinado, había invadido ya media Europa, no estaba como para que Franco le estuviera diciendo cómo tenía que hacer las cosas. La entrevista de Hendaya se suspende, y se suspende para la cena. Y entonces, después de la cena, Franco y Hitler vuelven a tener otro encuentro que no estaba incluido en el protocolo, pero que finalmente se celebra, en el cual la idea de Hitler es, bueno, mire usted, déjeme de historias, ya hablaremos de la cuestión del trigo, de la cuestión de las armas, etcétera, pero España tiene que entrar en guerra porque a nosotros nos resulta imperioso, en enero del año que viene, en enero del 41, controlar Gibraltar para cerrar el Mediterráneo a los británicos. En el curso de esa situación, las presiones son muy fuertes y entonces se produce otro elemento que se ocultó durante el régimen de Franco y que acabó revelando Serrano Suñer, ya muerto Franco, que era el cuñado de Franco, el ministro de Asuntos Exteriores y uno de los protagonistas de la entrevista. Y es que finalmente Franco accede a firmar un protocolo secreto con Alemania, comprometiendo a España a entrar en guerra. Bien es verdad que cuando las condiciones lo decidieran, que evidentemente para Franco las condiciones pues no iban a decidirlo en ningún momento. Es que esa es la parte que te decía César, que no se cuenta en ningún tipo de crónica. No se cuenta, y además Franco tuvo la suerte de que el protocolo secreto, vamos a ver, muchísima documentación alemana desapareció durante los bombardeos de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Y no tuvo la suerte de que el protocolo secreto, o sea, tuvo la suerte de que el protocolo secreto durante muchos años no apareciera. Acabó apareciendo porque formaba parte del material del que se incautaron los norteamericanos, y apareció eso como aparecieron muchísimas cosas. El texto, además, es curioso porque cuando Serrano Suñer le dice, bueno, pero si su excelencia no quiere entrar en guerra, ¿cómo vamos a firmar esto? Y Franco le dice aquello de, bueno, hoy nos toca ser yunque, mañana seremos martillo. Es decir, vamos a intentar de alguna manera frenar a los alemanes que se contenten con esto y veremos a ver cómo se va desarrollando todo. Incluso cuando el 18 de noviembre de ese año Serrano Suñer se entrevista con Hitler en Berchtesgaden, que era la famosa guarida del lobo, pues realmente los alemanes siguen presionando y Franco sigue sin entrar en la guerra. Yo creo que al final Franco no entra en la guerra fundamentalmente por dos razones. Y aquí, igual que hubo una historiografía de la época de Franco que falseó mucho los datos en un sentido, ha habido una historiografía posterior que los ha falseado en otro y que ha insistido en que, bueno, Franco andaba loco por entrar en guerra, pero como Hitler no le concedió determinados territorios en el norte de África, no entró. Yo creo que esto no es cierto. Es decir, Franco estaba viendo cómo capeaba la situación, porque la situación era una situación que cambiaba a una enorme velocidad. Y hay dos acontecimientos que se suelen pasar por alto, pero que son decisivos para que Franco no entre en guerra. El primero es que el 5 de diciembre de 1940 Hitler envía a Madrid al almirante Canaris, que era el jefe de uno de los servicios de inteligencia alemán, que era el Abwehr.
Y entonces Canaris se entrevista con Franco porque teóricamente el 10 de enero del 41 España tenía que entrar en guerra. Canaris, que no veía bien ya a Hitler en aquellos momentos, se sincera con Franco. Y Franco, el temor que tiene es que Hitler en un momento determinado invada España por las bravas. Y Canaris le dice, mi general, no se preocupe porque Hitler no va a invadir España. Y cuando el otro le pregunta, bueno, ¿y cómo lo sabe? Dice, muy sencillo, porque va a invadir la Unión Soviética. O sea, no se va a distraer con una invasión de España, porque para él el frente occidental está zanjado, el norte de África es un escenario lejanísimo, además eso es una cuestión de los italianos, va a invadir la Unión Soviética y no hay peligro de invasión de España, lo cual hace que Franco pueda permitirse manejar sus cartas con más facilidad. Nota a pie de página, pero importante. Canaris es ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial por conspirar contra Hitler. La viuda de Canaris es recibida por Franco al acabar la Segunda Guerra Mundial. Franco le concede una pensión y estuvo viviendo en España cobrando una pensión del gobierno español. Es decir, Franco no olvidó nunca el favor que le había hecho Canaris. El segundo aspecto que lleva a Franco a decir, bueno, esto se puede jugar con más facilidad, es que el 12 de febrero del 41, por supuesto ha pasado enero y España no ha entrado en guerra, él se entrevista con Mussolini en Bordighera. Mussolini le trata muy bien y en un momento determinado Franco le dice, Duce, si usted ahora pudiera salir de la guerra, ¿lo haría? Y Mussolini le dice, claro que sí, hombre, claro que sí. Con lo cual Franco, después de saber que España no va a ser invadida por Hitler y que es improbable, y con un Mussolini diciendo, mire, si yo pudiera salir, saldría, no se meta usted en berenjenales, evidentemente tiene muy decidido en esos momentos que no va a entrar en guerra. Ya veremos en siguientes capítulos cómo va a ir manejando esa situación de cara a Hitler y cómo sobre todo a partir de mediados del 41 la idea de que España entre en guerra va a ir distando más hasta que al final de la guerra Franco estará más cerca de los aliados. Pero bueno, eso lo veremos en distintos episodios. Y un minuto solo para recomendar... Hacemos una cosa, volvemos de la publicidad, César, escuchamos esa canción que hoy has elegido tú, además, es una auténtica sorpresa, una maravilla, sobre todo por el tipo de versión. Nos recomienda César Vidal uno de esos libros, además nos aclaras eso de las tres posturas, con los aliados para una cosa, efectivamente, con los alemanes para otra. Pero antes, Carmen, ¿verdad? Nos vas a animar a que hagamos la buena acción del día. Yo creo claro que sí, Isabel. Vamos a hacer una parada solidaria para hablar de World Vision, de esa ONG de inspiración cristiana que nos ofrece la oportunidad de apadrinar hoy a uno de los niños más necesitados de Bolivia y de Mali. Estamos buscando 500 padrinos porque es urgente ayudar a esos 500 niños que viven en la extrema pobreza y que además necesitan un padrino o una madrina, pues como nosotros. Y además, en cuanto apadrinemos o amadrinemos, empezamos a construir una relación de amistad con este niño o con esta niña que nos aporta tanto a nosotros como a ellos, como a toda su familia, a todo su entorno, porque cuando apadrinamos damos a un niño la oportunidad de tener las necesidades básicas cubiertas, necesidades como la educación, la salud, la alimentación para él y toda su comunidad, toda su familia. Así que desde Radio queremos apoyar esta campaña de la ONG World Vision porque entre todos podemos ayudarles. Así que hay que llamar por teléfono a un número que es el 902 20 80 10, 902 20 80 10 o entrar en www.apadrinamiento.es porque la cuota es muy pequeñita, son solo 25 euros al mes y la verdad es que estos niños lo necesitan. 25 euros de los cuales el 82% va íntegro a ese niño y a su familia, lo cual para mí ya es garantía suficiente de confianza. Lo dicho, esa pausa y volvemos con más historia. Es Radio. Llorando mi marcha la niña de mi amor, cuando abría el tren de allí, le dijo así mi corazón, me voy pensando en ti, adiós Lili Marlene. Aunque la distancia vive entre los dos, yo siempre me acuerdo de tu claro sol. Cuando tu carta llega a mí, se alegra así mi corazón, pues solo pienso en ti, soñando con tu amor. Cuando vuelva a España con mi división, llenará de flores mi niña su balcón. Yo sé entonces tan feliz que
Esto es una versión de Lili Marleen para uso de la División Azul, que tiene su gracia, entre otras cosas, porque habría que ver cuántas españolas se llamaban Lili Marleen. Sí. Hay que recordar que Lili Marleen era una canción alemana y encajaba muy bien. Es verdad que se hizo versiones de los combatientes de uno y otro lado de la Segunda Guerra Mundial en todas las lenguas. En fin, lo de Lili Marleen todavía, pues yo sé, incluso Francia o Inglaterra tenía un pase, pero pensar que aquí se había quedado una española que se llamaba Lili Marleen no era muy real, ¿no? Pero bueno, la versión para la época es bastante ¿Tiene algo que ver la letra con la versión original, con la alemana, el Wie? Nada en absoluto. La otra dice que al lado de la puerta del cuartel estaba esperando a Lili Marleen. Hombre, habla de un soldado que recuerda a la chica que le fue a despedir. O sea, sí, ese es el elemento común, ¿no? Esta es una canción donde se hace una referencia al Cara al Sol, la División Azul, y lógicamente tiene mucho que ver, y por eso la escogí, con ese acercamiento que se produjo a Alemania, sobre todo después de las grandes victorias alemanas. Uno de los problemas o una de las cosas que inquietaban a la gente que fue voluntaria a la División Azul, como veremos la semana que viene, Dios mediante, era que cuando llegaran al frente, Alemania ya había acabado la guerra. Y efectivamente, visto lo que habían sido las campañas de los primeros meses de la guerra, pues parecía que podía ser así. Yo quisiera recomendar un libro que recoge lo que hemos hablado hoy y lo que vamos a hablar en las próximas semanas, que es un libro que está descatalogado. Hay que disculpar la inmodestia de la autocita porque es un libro mío, que se titula Intrépidos y sucios, los españoles vistos por Hitler. Es un libro de Planeta y se puede encontrar de segunda mano en Iberlibro. Es un libro que se llama Intrépidos y sucios porque esa era la definición que Hitler daba de los españoles. Es decir, los españoles son intrépidos y sucios, son los soldados más valientes del Frente del Este, y al mismo tiempo, según Hitler, son unos guarros. No hay manera de encontrar un soldado español que tenga el cañón del fusil limpio, y entonces era una definición que él hacía, y al mismo tiempo decía, y al mismo tiempo no hay un solo oficial alemán que no quisiera tener al lado de su unidad a una unidad española. El libro tenía una peculiaridad que luego yo no he visto en ningún otro estudio, porque estudios sobre el papel de España en la Segunda Guerra Mundial hay varios, diversos, buenos, malos y regulares, pero este libro recogía lo que eran los españoles vistos por Hitler, no la Segunda Guerra Mundial, sino la forma, aunque eso también estaba incluido, sino la forma en que Hitler había visto a los españoles, y venían todas las referencias de Hitler a España y los españoles desde los años 20. Por ejemplo, confundía a Isabel la Católica con Isabel II, estaba muy preocupado porque los españoles eran un pueblo mestizo, en fin, cosas de este tipo. Tenía una serie de manías raciales y, como veremos en su momento en algún programa futuro, pues Hitler en un momento determinado se dedicó a planear golpes de Estado contra Franco, que era un personaje que no resultaba todo lo dúctil que a él le hubiera gustado. De modo que Intrépidos y sucios, los españoles vistos por Hitler, en la editorial Planeta, aunque seguramente lo encontrarán en Iberlibro. Otra de las frases que pueden leerse si investiga sobre esta entrevista en Endaya es que Hitler salió diciendo, no recuerdo ahora mismo quién, pues me imagino que a su ministro o al embajador al intérprete alemán, sí. El tema de las muelas. Prefiero que me arranquen 3 o 4 muelas antes que volver a hablar con Franco. O sea, esa anécdota también es real. Esa anécdota está bastante testificada, sí. Debió haber bastante tensión, cuanto menos en ese encuentro. Y además, sí que es verdad que el entender lo que pasó allí en Endaya te ayuda a entender esas 3 posturas de las que se habla del gobierno de Franco de cara a aliados alemanes frente a Japón. Bueno, es que Franco era en última instancia un pragmático, entonces lo que él no estaba dispuesto era comprometer sus intereses por lo que le interesara a Hitler. Hitler le estuvo acusando toda la guerra, prácticamente desde Endaya hasta el final de la guerra, de ingratitud. Y eso es algo que aparece muy bien recogido en este libro. Es decir, Franco es un ingrato, o sea, le hemos ayudado a ganar la guerra y ahora él no nos quiere ayudar a nosotros. Pues en ese sentido, Franco marcó más distancias con sus aliados de la guerra que, por ejemplo, el Frente Popular, que fue enormemente servil hacia Stalin. Y Franco, sin embargo, tenía muy claro que los intereses suyos, que además identificaba con España, eran esos intereses y que estaban antes de cualquier deuda que pudiera tener con Alemania. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa. Muchísimas gracias, como siempre, César Vidal, por esta explicación, y vamos a abordar el asunto del tren, porque nos comentaba César hace unos segundos que Franco pudo llegar 2 o 3 minutos tarde, que tampoco una hora. Pocos minutos. Hay quien dice que como máximo 8 minutos tarde. Bueno, pues porque el ancho de la vía era diferente en España que fuera de nuestras fronteras. Ese era uno de los problemas, bueno, y además la vía no estaba nada bien. Pero te das cuenta, César, de que han pasado 60 años, no, 70 años, y el tema del ancho de vía sigue siendo uno de los problemas que nos comunican con Europa. Solo en 2 países, en Rusia y en España. Y en los 2 por miedo a una invasión. Por lo visto, el resto de Europa no la ha invadido nadie, ¿no? Bueno, pues ahora con Jorge Alcalde vemos esa parte técnica, la
la que hace referencia a los trenes en aquella época, la importancia que tuvo el ferrocarril en aquellos momentos, pero antes vamos a pasarnos por la farmacia y nos vamos a hacer con adipesina, Carmen. Efectivamente, vamos a pasarnos por la farmacia para cuidarnos un poquito. Para eso vamos a necesitar adipesina, que ya sabes, Isabel, que es un complemento alimenticio de base natural con ingredientes que nos hacen rebajar la grasa blanca que tenemos en el cuerpo. Los ingredientes son importantes. Tiene fucosantina de alga wakame, alcachofa, café verde, té de java, guaraná y banaba, que es una planta medicinal que, como hemos hablado en alguna ocasión, se utiliza para bajar el azúcar que tenemos en sangre y, por tanto, perder esa grasita blanca que tenemos acumulada, sobre todo en la zona abdominal. Actúa directamente sobre los michelines y es muy fácil de utilizar. Simplemente hay que tomar 2 comprimidos diarios, uno en el desayuno y otro en la comida. Y como siempre decimos, dieta sana, hacer un poquito de ejercicio, pocas calorías y a cuidarnos con adipesina. Efectivamente, que no todo vale, que no es solo comer adipesina, que hay que comer menos y moverse. Pues lo dicho, segunda pausa de esta hora y a la vuelta Jorge nos explica estos asuntos relacionados con los trenes que, oye, fíjate, y seguimos hablando del AVE. Seguimos hablando y seguimos teniendo algunos problemas heredados de la situación pues nefasta que tenía el ferrocarril antes de la Guerra Civil y, por supuesto, en la posguerra. Y luego va José Blanco diciendo que los Estados Unidos tienen que estar muertos de la envidia de toda la cantidad de vías que tenemos nosotros. Allí que se mueven... La última vez que le dije esto a una amiga americana, que fue hace cosa de 8 o 9 días, soltó una carcajada. Hay veces se suelen quedar estupefactos con lo que pasa en España, pero en este caso fue una carcajada. Este ministro es de los del tamaño no importa, debe ser. Sí. Pausa y seguimos. Es radio. En el tema laboral. Blanqueador Clisiden, en tu farmacia. Es radio. Es la mañana. Jorge, alcalde, los minutos que quedan aquí a las 10 son absolutamente Vamos a hablar de trenes. Para hablar de trenes y de la época de los trenes. Una época muy 1940. importante para el ferrocarril en España. Antes, pues César nos contaba, claro, cómo se estaba pues aventando la gran política internacional en esas decisiones de Hendaya, en esas reuniones. Pero mientras esto pasaba y mientras la macropolítica terminaba de decidir si España era neutral o no beligerante o qué es lo que era, se tenía que reconstruir un país que había sido destrozado por la guerra civil y mientras tanto se estaban tomando medidas para hacer que ese país volviese a tener pues parte del impulso económico e industrial y las comunicaciones que tenía antes de la guerra, que tampoco en algunos casos es que era muy boyante, no es que fuese tampoco para tirar cohetes. Y desde el primer momento, desde los años 40, desde los primerísimos años 40, el gobierno de Franco entendió que el ferrocarril formaba parte fundamental de ese proceso de reconstrucción. Había optado por el ferrocarril, incluso ya en la guerra. La red ferroviaria española era muy pobre antes de la guerra. Y por supuesto, después de la guerra quedó prácticamente destrozada. El 40% de las máquinas desaparecieron en la guerra. Casi la mitad de todos los trenes que había en España fueron destruidos durante la guerra. Y sobre todo en el bando republicano, porque Franco ya como una estrategia bélica decidió que el tren iba a ser una de sus puntas de lanza. Era que todas aquellas vías férreas y maquinaria que quedó del bando nacional fueron pues mejor cuidadas y menos destruidas que aquellas que quedaron dentro del bando republicano, porque evidentemente también fue una estrategia de Franco destruir la capacidad ferroviaria del enemigo. Antes de la guerra civil, el tren en España estaba en manos de pocas compañías y todas privadas. Estaban Compañía Ferroviaria del Oeste, la Compañía Ferroviaria Andaluza, y lo que hace el gobierno de Franco desde muy pronto, desde 1941, es centralizar todas estas compañías y nacionalizarlas. Así nace la Renfe, la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, que nace en 1941, apenas terminada la guerra. Era un proyecto que se basa en algunas ideas previas. Ya desde Cambo se llevaba pensando en nacionalizar el ferrocarril porque las compañías privadas que operaban no daban el servicio deseado, sinceramente, no funcionaban, estaban pues demasiado desgajadas. De hecho, había hasta 30 códigos ferroviarios distintos en España, 20 tipos de señales distintas para la misma función. O sea, dependiendo de por qué vía se iba, pues la señal de parada podía ser hasta de 20 formas distintas antes de la guerra, lo cual era un caos y producía un peligro. Tremendas cantidades de accidentes. Bueno, nace Renfe y al nacer Renfe se pretende por lo menos unificar el modo de operar ferroviariamente en España y se pretende además modernizar dentro de lo que permitía la situación económica de la nación esa red ferroviaria que era muy antigua.
Ya antes de la guerra se había hecho una compra importante de maquinaria que quedó paralizada durante la guerra. Renfe tiene la instrucción de mantener esos pedidos. Los pedidos que se habían hecho previos a la guerra se recuperan. No se indemniza a las compañías con las que se había contratado para cancelar los contratos, sino que se intenta recuperar. Y con esto llegan una buena cantidad de maquinaria, sobre todo de locomotoras, aunque muy antiguas, de modelo muy antiguo. Y además, con una peculiaridad que es bastante excluyente de España, y es que priman la maquinaria de vapor. Cuando ya en Europa empezaba a electrificarse buena parte de la red, y sobre todo cuando se había contado por el diésel, por el gasoil como fuente de energía para las locomotoras, en España sigue primando la máquina de vapor, primero por esas compras de maquinaria antigua y segundo por una peculiaridad también curiosa que ocurre en los años 48-49 aproximadamente. Se hace necesario renovar el parque de locomotoras y se piden a diferentes compañías que fabriquen, españolas todas, hasta 145 nuevas locomotoras. Pero en un momento determinado el presidente de Renfe entonces, el duque de Guadalhorce, reconoce que no hay manera posible, no hay forma material de que las empresas españolas acometan esa obra ingente de fabricar 140 locomotoras y decide contratar locomotoras Mikado, que son de vapor, a una compañía escocesa, que sí es capaz en tiempo y forma de entregar primero 25 locomotoras ya hechas y luego un kit de otras 100 locomotoras para fabricar en España, para montar en España, como si fuese los juguetes el Tente, sí, el Lego. Y con eso se hace mítico la famosa locomotora Mikado de vapor que estuvo transitando por las vías españolas durante mucho tiempo, a la vez que se iba electrificando poco a poco parte de la red ferroviaria, pero de una manera todavía muy modesta. Se empieza, por ejemplo, de Madrid a Segovia y poco a poco pues se va electrificando otras zonas de la red ferroviaria. Atendiendo, me imagino, la demanda como ahora ocurre con el AVE, ¿no? Bueno, más que a la demanda, atendiendo a necesidades estratégicas y políticas, evidentemente, porque la red ferroviaria era la red de vertebración de la nación y al fin y al cabo se jugaba, y Franco jugó perfectamente con eso, Renfe jugó perfectamente con eso, con la posibilidad de conectar aquellas ciudades o aquellas provincias que más interesaban para los intereses políticos de reconstruir la nación en las áreas en las que más adecuado le parecía al régimen franquista. Hay otra razón que obliga a optar por las máquinas de vapor, y es que, y precisamente tiene mucho que ver con lo que nos contaba antes César, la situación primero de neutralidad y luego de no beligerancia de España durante la Segunda Guerra Mundial también impidió optar a ciertos acuerdos comerciales con algunos de los bandos de la Segunda Guerra Mundial para recibir petróleo, para comprar petróleo. Claro. Y aquello, aparte de que la propia Segunda Guerra Mundial pues concentró la demanda de petróleo en los bandos beligerantes y bueno, quedaba para los neutrales quedaba muy poco petróleo que comprar, así que se obligó. Y aquí había una importante industria del carbón. El carbón, que era la base de la maquinaria de vapor. Claro. Por eso el tren español de la posguerra es fundamentalmente un tren que echa humo por la chimenea, ¿no? Cuando realmente el tren de la posguerra mundial en Europa es más un tren de gasoil y posteriormente un tren eléctrico. Claro, la red era nefasta. Ese retraso de unos minutos del tren de Franco para Hendaya era un éxito realmente, porque los trenes podían retrasarse cuartos de hora, 20 minutos, horas enteras. Había que cambiar las locomotoras prácticamente en cada trayecto, porque la locomotora se sobrecalentaba, aumentaba la presión del aceite. Estamos hablando de unas distancias relativamente cortas comparadas con los Estados Unidos, claro, por mucho que diga José Blanco. Eran unos trayectos muy, muy pequeños. Estaba el famoso problema del ancho de vía. En aquella época había 3 anchos de vía, un ancho muy pequeñito, que servía para trenes eléctricos muy primitivos y muy locales, el ancho ibérico, que era el famoso ancho de vía nuestro que nos impedía conectar los trenes con el resto de Europa, y luego había otro ancho de vía intermedio. Y había muchísimos accidentes, como es lógico por una red que era terriblemente defectuosa. En 1944 hubo hasta 2.721 accidentes de tren, solamente en ese año. La mayoría de ellos... bastantes más de 10 por día. Sí, la mayoría de ellos pues muy pequeños, incidentes, colisiones, pero sí que hubo un accidente famoso que ha pasado a los anales de la historia, el accidente de Torre del Bierzo, la estación de Torre del Bierzo, en el túnel 20, el tristemente famoso túnel 20 de la red que unía Palencia con La Coruña y que
y que fue posiblemente no, es el accidente de tren más grave que ha tenido la historia del ferrocarril en España. No se sabe muy bien el número de muertos que hubo. Primero porque muchos de los fallecidos pues perecieron calcinados y no pudieron ser reconocidos. Segundo porque la censura franquista se encargó de limitar cualquier información referente a este accidente, que coincidía pues precisamente con el momento en que se pretendía jactar el gobierno de que se estaba creando una nueva red y que existía la Renfe, una nueva red nacional. De hecho, este accidente aparece en el libro Guinness de los récords como el accidente más grave de la historia del mundo. Es posible que sea una exageración que no tenga ningún fundamento histórico o científico. Este libro Guinness, que no es precisamente una fuente histórica de referencia, bueno, habla de 800 muertos. Lo más probable es que hubiese entre 200 y 300 fallecidos en ese accidente, que se produjo precisamente por la mala calidad de la red, pero también por una confluencia de nefastas casualidades que es muy difícil que se vuelva a producir. El tren que iba de Plasencia a La Coruña llevaba dos locomotoras. Llevaba dos locomotoras porque una de ellas frenaba mal. Así que los operarios, los maquinistas, decidieron poner una segunda locomotora de ayuda para mantener el correcto frenado de este tren, que era un tren correo y llevaba muchos pasajeros además. En una de las estaciones de paso de este tren, una de las locomotoras, precisamente la que servía de locomotora de frenada, pues se detectó que tenía un problema de presión de aceite, había sobrecalentado el aceite. Y bueno, pues los maquinistas alertaron al jefe de estación y se decidió eliminar esa locomotora, a pesar de que el propio maquinista había advertido que la otra frenaba mal. No se sabe realmente por qué se tomó esta decisión, si porque ya venía con 12 minutos de retraso el tren o porque se recibieron algunas presiones por parte del jefe de estación para que saliese de cualquier manera ese tren. Porque hay que tener en cuenta que en aquella época también pues algunos responsables de infraestructuras solían acusar de sabotaje a los maquinistas que llegaban tarde a las estaciones o que producían un accidente o que se negaban a conducir un tren porque estaba en malas condiciones. Así que la presión también política de la época pudo obligar a estos maquinistas a salir incluso con esa locomotora que frenaba mal. De manera que en la siguiente estación, que era la estación de La Granja, se quitó esta segunda locomotora, y en la siguiente estación del recorrido el jefe de estación vio que ese tren correo, pasó sin frenar. Alertó rápidamente a la última estación que quedaba por pasar, que era precisamente la de Torre del Bierzo, y allí se produjo la segunda casualidad nefasta, y es que en ese momento había una locomotora en maniobras, el famoso túnel 20, que fue alertada rápidamente para que se retirase. De hecho, el conductor de esta locomotora intentó salir corriendo con la locomotora en dirección a la del tren que venía a toda velocidad detrás de él, para evitar que el golpe fuese más mayúsculo, ¿no? Parece que fuese un poquito más pequeño. El golpe se produjo dentro del túnel. Parte del tren salió fuera del túnel, los maquinistas del tren correo sobrevivieron, incluso el maquinista de esta locomotora sobrevivió gracias a esta acción, y se produjo otra tercera casualidad nefasta, y es que venía un mercancías en dirección contraria al que se le había dado la orden de acelerar, precisamente porque venía en teoría con retraso el tren de Torre del Bierzo, y claro, como en teoría venía con retraso, se le permitió el paso. La colisión dentro del túnel además había estropeado la señalización de la vía férrea, con lo cual aparecían los semáforos verdes, se le daba paso al mercancías. Y ahí surge una leyenda, que posiblemente tiene también parte de realidad, y es que el maquinista que había salvado la vida, el de la locomotora en maniobras, en lugar de huir y salir despavorido del lugar porque se preveía una colisión frontal tremenda, saltó de la máquina, avisó a los maquinistas del tren mercancías, y esto permitió que frenasen levemente para evitar algo que hubiese sido una catástrofe mucho mayor. Y precisamente con esta acción quedó atrapado entre los restos de mercancías y murió. Así que, bueno, se ha considerado que es uno de los héroes de aquel terrible accidente de Torre del Bierzo, que pudo evitar la muerte de muchas más personas. Al final, ya te digo, pues entre 200 o 300 personas fallecieron en ese accidente, que ha pasado a la historia un poco como el paradigma de cómo funcionaban las cosas en el ferrocarril de la época, en un momento en que ni por abastecimiento energético, en aquella época España pues tenía graves déficits de abastecimiento energético, ni por calidad de la vía férrea podíamos jactarnos de tener un ferrocarril el brillante para Europa, ¿no? Una época además en la que se produjeron otras malas casualidades que tienen que ver con la energía y con la capacidad de regeneración del país,
hemos hablado de la dificultad de obtener petróleo. La siguiente fuente de energía principal, aparte del carbón, es la energía eléctrica, que era en España en aquella época y sigue siéndolo hidroeléctrica. Y apareció, que hablaremos de ello en próximos capítulos, la famosa pertinaz sequía del 45 al 49, que hizo que el consumo eléctrico pues tuviese que bajar considerablemente. Bueno, pues aún así, a pesar de todas estas dificultades y de estar en un país en plena reconstrucción, en un país que había perdido el 12% de su PIB en relación al PIB anterior a la guerra, por culpa de la propia guerra, el consumo energético aumentó un 130% en los primeros años de la posguerra. Es decir, que eso daba muestras de que era un país que se estaba inevitablemente reconstruyendo, pero con mucha dificultad de abastecimiento. Pues Jorge Alcalde, muchísimas gracias. Recomendación a todos los que visitan Madrid, esa estación de Delicias que está reconvertida en museo, donde se pueden ver precisamente... Como que está por la Mikado, esta es la célebre que bueno, mantuvo activo el panorama ferroviario español durante hasta los años 50, pues con un poco anacrónico, mientras Europa se recuperaba hacia el diésel y la electricidad, nosotros manteníamos esas Mikado, fruto de esa decisión de última hora para poder... Pues visita obligada sobre todo para los niños. Sí, les fascina eso de subirse a las locomotoras y poder toquetear todo tipo de cajones y palancas. Lo dicho, Jorge, muchísimas gracias. Vamos a irnos al Corte Inglés, última visita de esta mañana, porque hace una hora que abrieron en la Comunidad de Madrid y en la península. En Canarias están a puntito, ya tienen que estar dándole a la llave. Bueno, ¿sabes qué nos fascina a nosotros? A ver, aparte Elia, de los trenes. Dime. Los secretos de belleza. Sí, es verdad, ya me lo vienes diciendo esta mañana y me has convencido. Claro, sobre tenemos todo por el descuento. un 15% de regalo. Lo acumulas en esa tarjeta de secretos de belleza, acumulas ahí por cada compra que hagas de perfumería y cosmética un 15% de descuento hasta el 22 de octubre, es ese 15%, y luego lo puedes canjear hasta el 31 de octubre, como los corticoles. Tú tienes esa fecha ahí marcada, el 31 de octubre. Los corticoles ya lo podemos canjear en todos los departamentos de confección, complementos, zapatería infantil y deportiva. Y os cuento que una de las claves de este otoño, en cuanto a la moda se refiere, es el encaje. El encaje está muy de moda, los diseños románticos, lo vamos a ver en vestidos, camisetas, camisas, los colores, por supuesto, los que están de moda este otoño, que son el blanco, el azul, el negro y el rosa. Y además, tenemos ese corte de los años 60, cortes más clásicos, y el encaje no va a faltar en ninguno de esos modelos. Así que infinidad de modelos y diseños a elegir, pero el encaje, sobre todo, está de moda este otoño. Y recordamos rápidamente que el lunes 11 de octubre hoy es fiesta local en Alcalá de Henares, se abre nuestro centro comercial allí en Alcalá de Henares, y mañana 12 de octubre, Día del Pilar, fiesta nacional, podemos disfrutar de nuestras compras en los centros comerciales de Andalucía, Cataluña, Las Palmas de Gran Canaria, toda la Comunidad de Madrid y Tenerife. Esta mañana nos lo he dicho, pero para encargar cualquier proyecto de obras y reformas, Bricor está abierto todos los días del año, incluso los festivos, en el nuevo centro de Sanadú, en Arroyomolinos. Y en www.elcorteingles.es tienes toda esta información, y patrocinamos el año Jacobeo 2010. Gracias, Elia. Nosotros vamos a hacer una pausa, van a escuchar ustedes las noticias que nos traen los servicios informativos, y a la vuelta vamos a hablar con el doctor Enrique de la Morena de cistitis. Hay incluso hasta remedios naturales para combatirla. Vamos a hablar de consumo con Ileana Izberniceanu, nos va a hablar del gas, de esas revisiones, mucho cuidado, y del ruido en las grandes superficies comerciales, que al parecer es bastante más molesto de lo que nosotros creemos. Y para terminar, pues les vamos a traer una receta en la que no puede faltar, es el pilar. Fiesta nacional. ¿Cuál es el producto nacional por excelencia? El huevo, señores. Es radio.